para arrancar ahí. Le pedimos a todos que silencien micrófonos y que obviamente cualquier duda o cuestión que quieran o necesiten cortar, que nos corten, encienden el micrófono y hablan, o la tiran por el chat y vamos viendo a ver cómo le damos cabida ahí a las manos alzadas por el chat o algo así. Estoy atento al chat. La idea de hoy es retomar un poco el cierre de la clase pasada, que fue medio apurada, porque no nos daban los tiempos para llegar. Se planteó y quedó presentado Leukovic y Montero. La idea ahora era retomar desde ahí y poder presentar los textos de Marini y el texto de Rosal y Freire. En relación a esto, vamos a retomarlo ahora. Antes de arrancar con el contenido concreto de las clases, dos o tres cuestiones que son importantes para que ya se las vayan agendando todos y todas, que tiene que ver con el taller del jueves próximo. ¿Sí? Cada uno de los orientadores va a estar dentro de su pestaña de EVA comunicando cuál va a ser esa forma de conectarse, así que la idea es que estemos atentos a eso. Y una cosa importante de este espacio de taller, que lo planteo en este sentido para que después vayan cada uno también haciendo cálculo de sus porcentajes de asistencias e inasistencias, es que retomo la clase 1 de la presentación en la que se planteaba directamente que los espacios de talleres que vamos a tener en los horarios de los teóricos masivos son espacios que corresponden a la cantidad de horas del reducido. ¿Sí? La materia es, la unidad curricular tiene un porcentaje de horas 75-25, dentro de esas 128 horas que tenemos, estos talleres configuran parte del horario de reducidos. ¿Sí? Esto lo aclaramos porque afecta al tema del porcentaje de faltas en la unidad curricular. ¿Ah? Cualquier cosa lo retomamos después en el reducido para no quitarle como mucho tiempo hoy, pero estaba bueno recordarlo, ya que de los espacios masivos son 32 horas, por lo que las faltas a los masivos se van a estar calculando desde allí. Una cuestión importante que hasta el momento la venimos trabajando a nivel del equipo y nos parecía importante mencionarla en el día de hoy, es que mientras estamos todavía discutiendo en el equipo y a nivel institucional, básicamente, las garantías en relación al pasaje de listas y la posibilidad de hacer un pasaje de listas que sea que tenga en cuenta y que contemple todas las situaciones particulares. Por lo tanto, hasta que la institución no lo resuelva en forma general, nosotros lo que vamos a estar haciendo es este formato de intentar subir la clase que dictamos por plataforma y se va a hacer un control de lista interno para más que nada saber esto, la cantidad de personas que asistieron al teórico, las personas que están pudiendo como llevar el curso, incluso para tener un registro que podamos utilizar mismo ante cualquier situación que emerja posteriormente. Por ejemplo, dificultad de conexión de alguien en particular o lo que sea, que lo podamos como más o menos tener en cuenta en la medida que nosotros también llevamos un registro a la interna de la unidad curricular. Es decir, tenemos 90 participantes hoy, es un promedio de asistencias alto, de los 105 que podríamos llegar a tener en total, 110, si no me equivoco. Por lo que dejar en claro dos cosas. Si bien intentaremos dejar colgada la clase posterior a este espacio virtual, es importantísimo estar
porque es un espacio donde podemos intercambiar, donde pueden salir preguntas, donde para nosotros no es lo mismo ver una clase grabada por video que nos puedan cortar, que si hay algo, o si se cortó la grabación, incluso poder retomar cosas que desde el video no podemos hacer. Entonces era como importante para el equipo dejar en claro ese punto de partida en el que nos encontramos y obviamente para nosotros es un espacio en el que no se sustituye ni siquiera con un video, por lo tanto les solicitamos que puedan estar participando de este espacio, más allá de tener como por delante la resolución institucional en relación al tema de la falta concreta. ¿Sí? Cualquier cuestión, como les dije, me parece que está bueno como retomarla más en los talleres individuales, la que viene, para no quitarle tiempo al teórico ahora, al masivo, y además porque podemos atender en menor cantidad de estudiantes, podemos escucharnos y atender un poco más las particularidades. ¿Les parece bien? ¿Arrancamos con el día de hoy? Sigo. Veo unos deditos para arriba, sigo. Cualquier cosa me paran o mandan ahí al chat. Bien, como les decía al inicio, la intención es retomar los autores manejados en la pasada, un pantallazo para ponerlo como punto de partida de hoy, pero que básicamente, capaz que si querés, André, poner ahí la primera, el cuadro, se presentaban los autores en dos bloques, uno vinculado directamente a pensar, esta división la hacíamos desde el equipo, no podríamos llamarle paradigmas sobre lo comunitario, ni mucho menos, sino que es a partir de las lecturas que venimos haciendo que entendemos que hay ahí una posible división para poder comprenderlas de mejor manera. Entendíamos que habían miradas de la comunidad como sustancia y como una propiedad, y por otro lado, la posibilidad de hablar de miradas de la comunidad como insustancial o la mirada de la comunidad desde lo común. Recordemos el cuadro que está dividido en dos, las miradas de lo común y lo insustancial, la vamos a retomar después del espacio de taller del jueves que viene, y hoy vamos a cerrar con Rosal y De Marinis, que plantean la visión más antropológica y la visión sociológica que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Para retomar un poco el planteo de los autores, capaz que Leukovich fue el autor que trabajamos la clase pasada como con un poco más de tiempo, y propone una mirada, una revisión histórica de cómo el concepto de comunidad se presenta, y desde allí propone dos grandes líneas que fueron las abordadas desde los textos, que tienen que ver con el corrimiento de la comunidad de objeto de políticas a sujeto de políticas, y ahí veíamos que había un aporte, un intento, un corrimiento en relación a cómo lo comunitario, quizás desde las miradas de un sentido capaz que más desde lo cotidiano, de lo común, se ponen en juego, ¿sí? Cuando hablamos de políticas comunitarias o de planteos o educación comunitaria incluso, siempre aparece como adjetivo de la cosa seria, llamémosle, y un poco el planteo de Leukovich se centra directamente en esa posibilidad de superación de la mirada de lo comunitario como objeto. La otra línea presentada fue que la comunidad está dada a partir de la propia acción identitaria, y por tanto no se podría hablar a priori de una comunidad, sino que se da en el momento en que esa comunidad se autoidentifica o puede a partir de ahí proponerse comunidad, ¿sí? Incluso reconoce en ese planteamiento una posibilidad de una posibilidad de encontrarse con algunas miradas que la posicionan como sujeto. La otra autora que manejamos y fue la que llegamos más sobre el cierre fue Marisa Montero. Decíamos que hace un planteo desde la psicología comunitaria y que retoma
esto es importante manejarlo, tanto Leucovich desde una perspectiva histórica como Montero de una perspectiva psicológica. No podríamos decir que es el total de la psicología ni el total de la historia que caracteriza de estas formas a la comunidad, sino que tiene que ver directamente con algunos planteos que dominan en estos campos y que son los que más visibles se hacen cuando referimos a lo comunitario. En este sentido, eh, Montero plantea, esto no lo elaboramos en la clase pasada, pero está bueno retomarlo, una suerte de definición dinámica de la comunidad que no se dijo, pero tiene que ver también desde la metodología que propone en el trabajo para llegar a esta definición de comunidad. A mí me hacía como un ruido importante, por llamarlo de alguna manera, porque propone partir de las nociones de lo que capaz que algunos escucharon por ahí, la investigación-acción o de la investigación participativa, en la que se cruzan los campos de la investigación con una acción social concreta, con la formación en investigación y en el objeto propio que se quiere transformar. ¿Por qué digo esto? Porque Montero va a partir a hablar de la comunidad desde entrevistas y visiones de los propios actores comunitarios como metodología. ¿Sí? Es como una suerte de reivindicar estas voces también y que el saber aparezca desde diferentes lugares. En este sentido, para mí era algo importante agregar de lo que se manejó en la clase pasada, que el planteo de la metodología utilizada para llegar a estas definiciones tiene que ver también con la postura que viene trabajando la psicología comunitaria en particular. Esto a grandes rasgos, el texto está en la plataforma, está como para picharlo después, pero me parecía que era un punto que estaba bueno sumar a esta perspectiva que trae Montero. En ese sentido, hay grandes, se traía la clase pasada, eh, aparecen las definiciones de la comunidad como una cuestión dinámica, pero que no se corre directamente de esta mirada de la comunidad como una sustancia, como algo que se puede acceder a ella, como algo que es palpable, como algo que es visible y que además, según el planteo de Montero, tiene que ver con aspectos comunes compartidos. Y yo ahora me voy a detener en el cuadrito que plantea Montero en la página 200 del texto que quedó disponible en la plataforma, en la que da una serie de aspectos constitutivos del concepto de comunidad. Capaz que está bueno, en la medida que yo los voy nombrando, que ustedes puedan hacer el ejercicio de tratar de identificar cuál es eh, la contradicción que planteaban Jorge y Andrea la clase pasada en relación a lo comunitario desde esta perspectiva. ¿Se acuerdan que una de las cosas concretas que se planteaban eran un conjunto de individuos que desde su particularidad tenían un objetivo en común, una finalidad en común y compartían determinados elementos? Yo ahora voy a ir a esos elementos y ustedes capaz que está bueno que vayan haciendo el ejercicio de dónde pueden encontrar esas contradicciones. Aspectos comunes compartidos de la comunidad, dice Montero. Historia, cultura, intereses, necesidades, problemas, expectativas socialmente construidas por los miembros del grupo, un espacio y un tiempo, relaciones sociales habituales, frecuentes, muchas veces cara a cara, influencia entre individuos y entre el colectivo y los individuos, una identidad social construida a partir de los aspectos anteriores, o sea que de todo lo que nombré anteriormente hay una identidad y una particularidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, desarrollo de un sentido de comunidad derivado de todo lo anterior, un nivel de integración mucho más concreto que el de otras formas colectivas de organización social, tales como la clase social, la etnia, la religión o la nación. Vinculación emocional compartida, formas de poder producidas dentro del ámbito de relaciones compartidas y límites borrosos. Me parecía interesante traer este cuadro porque creo que condensa
de las diferentes miradas algunos elementos que para ella son constitutivos de la comunidad. Siendo fiel a su metodología, por eso me parecía importante traerlo, en este cuadro entra todo lo que fue apareciendo en su trabajo de investigación participativa. Voces de los vecinos, voces de los actores locales, voces de los que barren la vereda, voces de los niños que están en la comunidad. ¿Sí? Así se configura para este planteo el concepto de comunidad. Lo que nosotros suponemos o planteamos es que más allá de algunos límites o de algún intento de superación en relación a las formas, no cambia el concepto en relación a lo sustancial en términos de la comunidad. Mariana Recaño me dice Liber. Nada, estaba el comentario anterior. Cualquier cosa, gente, se paran. Ahí va eso. Sí, no, un poco lo que comentaba era que a partir de todos esos aspectos que vos mencionás, después lo que hace la autora es construir esta cuestión o mencionar esto del sentido de comunidad, ¿no? A partir de esos elementos en común, bueno, que ella lo conceptualiza allí y lo menciona como un aspecto también importante. Eso. Bien. Pequeños aportes. Divino, divino. Y por último... Una cosa también que... Perdón. Dale, dale. Dale, dale. No, eso igual lo podemos mencionar después, pero está bueno en este cuadro que tenemos acá, ¿no? De la mirada de la comunidad como sustancia, ¿no? Y como propiedad, y del otro lado, como algo insustancial, como algo en lo común, de empezar a poner la mirada en esto de la relación, ¿no? Porque la forma en que se analiza la relación entre las personas, o cómo se... Te corta, Mari. Ahí volviste. Prende el micro, Mari. Dale. ¿No me escucharon nada? Perdón, está lento internet. ¿Ahí me escuchan bien? Se cortó ahí, pero el planteo era básicamente, corregime ahí, Mari, partir del cuadro a pensar esa relación en esto de lo comunitario, ¿no? Claro, que en realidad los autores y estas miradas distintas que podemos tener están enfocadas en cómo analizan esa relación, de cómo se establece o cómo es factible analizar esa relación en esto del tema que nos convoca, que es lo comunitario. Bien. Cierro ahí con esto que tiene que ver con el aporte de Mari y que está más en el planteo del libro de Montero, pero me parece interesante traer porque pone en juego un poco este intento de superación que trae Montero de ver a partir de transformar una acción concreta en territorio, intentar ver qué cosas se pueden cambiar o transformar. Eso es un poco el planteo, más allá de que, como visualizamos nosotros en relación a la comunidad, no pierde esa mirada de lo sustancial. Pero la autora trae en este trabajo, a lo largo del libro, tres ejes que me parecía importante traer porque son reflejos de la autora que capaz que después, si quieren, lo podemos dejar también como subido, pero tratemos de comprenderlo en este planteo que voy a hacer, que no tiene tampoco mucho más que eso. La autora plantea, a partir de esta revisión del concepto y de la posibilidad de pensarlo con voces vinculadas a los propios actores, en esta relación con la acción concreta, como les decía al inicio, y con la posibilidad de trabajar desde la investigación y la transformación de algunas lógicas, propone tres formas o tres elementos que estuvieron presentes para definir esa relación con la comunidad que los va a nombrar en base a lo que termina sucediendo, el efecto que producen. Y dice
que se puede ver una comunidad como contaminante, una comunidad como deficiente y una comunidad pura a partir de los diferentes lugares donde nos paremos. Y lo leo así, queda textual, y con esto voy cerrando un poco el planteo de la autora. El primero de estos enfoques, el de la comunidad contaminante, dice que, ilustrado por esos modos de aproximación a la comunidad en los que los interventores o investigadores mantienen un discurso que habla de igualdad, pero toman medidas que mantienen la separación entre lo que hacen y la comunidad. Personalmente he visitado lugares construidos en el centro de una comunidad y a la vez rodeados de cercas y muros, dentro de los cuales se llevan a cabo actividades y se prestan servicios para las personas de la comunidad que nada tienen que ver con ella. ¿Sí? Esto claramente lo podemos ver en la idea de sujeto y objeto que planteaba Leukovich, y lo vamos a retomar también para adelante. La segunda forma o el segundo enfoque que plantea la autora después del trabajo que hizo es ver a la comunidad como algo deficiente, es decir, incapaz o minusválida, como débil o enferma. Este tipo de visión es el que predomina bajo lo que se ha llamado el modelo médico o higienista. En realidad agrega otras instituciones, las ONG y las misiones, que ponen a la comunidad o en peligro o que no puede resolver nada sin la ayuda de algo externo a la comunidad. Esa sería como esa comunidad deficiente que ve la autora, y que son formas de cómo se relaciona, en este caso, los que vienen de afuera de la comunidad con esa comunidad. Y por último, la comunidad pura es aquella en la que algo podría ser contaminado por la acción de agentes externos, o los agentes externos verse afectados. Y ahí se mezcla con la primera, que era la contaminante. ¿Sí? Esta pureza supone una fragilidad que desecha toda forma de discusión, de aprendizaje y de transformación, como si la comunidad no fuese capaz de reflexionar sobre nuevas ideas y modos de acción. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, nos trae la idea de que el concepto de comunidad es dinámico y va cambiando. Si nosotros tenemos que ver como un aporte quizás de Montero en el plano del trabajo sobre comunidad y sobre el concepto o los efectos que generan, yo creo que aparecen a partir del intento que supone trabajar sobre investigación, acción social y formación, incluso para la propia universidad, en este caso, que llegaría desde afuera, los técnicos que llegan desde afuera, es la posibilidad nuevamente de revisar la relación entre objeto-sujeto, la presencia o no de algo previo, la posibilidad de pensar la comunidad como algo dinámico, y la posibilidad de pensar que en la comunidad no todo es algo que está en óptimas relaciones, sino que el conflicto es presente también de esa relación. ¿Sí? Obviamente, el planteo que nosotros hacemos la coloca de todas formas por cómo la define, y creo que la contradicción más grande podría estar en esta idea de los aspectos comunes compartidos desde las individualidades diferentes, ¿sí? Creo que ahí, o de las identidades diferentes, creo que ahí está la posibilidad de ubicar a Montero también en este eje de las miradas de la comunidad como sustancia y como propiedad. ¿Sí? Espero haber retomado y aclarado algunos puntos de la autora. Eh, por ahí, capaz que dudas o cuestiones que puedan aparecer, las podemos ir anotando y las vamos retomando a lo largo de la segunda parte de la clase, y si no aparecen, las retomamos sobre el cierre. ¿Te parece, Andrés? Dale. ¿Se entendió algo? Sí, sí. El que calla otorga. Bueno, vamos arrancando con esta parte del teórico. Vamos a retomar con Rosal, con Freeman y Rosal, que fue un poco con el que terminamos la clase pasada, y después vamos a seguir con De Marín. Capaz que ahí si alguien habla en el chat o hacen alguna pregunta o algo, me avisan, me paran. ¿Está? Bien, de bien. Bien. Bueno, como decía Leo recién, Freeman y Rosal van a
hablar sobre la comunidad desde una mirada antropológica. ¿Sí? Bueno, una de las citas que ellos traen es esta que leemos. Vamos ahí, en la contemporaneidad, el concepto... Esperen un poquito de... Se me trancó todo acá. En la contemporaneidad, el concepto de comunidad ha adquirido un sinnúmero de referencias, una serie de adjetivos extensa, discontinua y múltiple para peticionar el apoyo de la comunidad. La pregunta, pues, se impone: ¿qué tipo de comunión es la que la comunidad propicia? ¿Por qué se insiste en el capitalismo contemporáneo con esta identidad, aun cuando es evidente la inexistencia de tal tipo específico de socialidad? ¿Qué dispositivo discursivo se activa cuando utilizamos la comunidad, sea cual fuere como sujeto? La proposición ideológica la prescribe. Los investigadores no la encuentran y sin embargo retornan. La comunidad se puede autogestionar, la comunidad se puede autoproducir, sus actores son demasiado concretos. Sin embargo, su existencia pareciera absolutamente abstracta. Bueno, en una primera parte, como para retomar lo que veníamos hablando en la clase pasada, destacar que, bueno, hay una visión ahí que tiene que ver como, con la comunidad como algo que ya se tiene y que se va construyendo, ¿no? Es algo que siempre está ahí y que lo que hace es las diferentes relaciones, como traía recién Mari, que van a tener que ver con determinados intereses y necesidades, van a ir construyendo ese tipo de comunidad, ¿no? Este es el planteo que estos autores van a hacer, ¿tá? Entonces, no hay una existencia en nuestro país, digamos, de una comunidad que tenga estas características, ¿sí? Y a su vez, esto lo que hace es tirar abajo la teoría que trae Leucoit de verla como sujeto, porque lo que dice es, bueno, sería necesario, pero ese tipo de comunidad no existe, ¿sí? Ahí se me trancó, no pasa. Ahí está. Bien. Las características de la recepción de los discursos comunitaristas en el Uruguay. Bueno, ellos van a hablar sobre lo público, lo privado y lo paraestatal. ¿Sí? Perdona que te corte. ¿Puedes decir de nuevo qué autor es este? Porque me perdí en eso. Rayman y Rosal. Ahí está, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, ellos van a estar hablando sobre lo público, lo privado y lo paraestatal, y van a estar yendo y viniendo haciendo comparaciones sobre cuáles son las actividades y las articulaciones que cada una de estas cosas tiene, ¿sí? Y a su vez está siempre regido en función del Estado, ¿tá? Lo que es público va a tener que ver con el Estado, lo que no tiene que ver con el Estado va a pertenecer a la esfera privada, ¿sí? Que esta caracterización o esta forma de ver lo público y lo privado, después, más adelante en el curso, vamos a ver que hay otras miradas y otros autores lo van a identificar y relacionar con otras cosas que no sea simplemente o específicamente el Estado, ¿sí? Bueno, después habla sobre el formato de comunidades fieles de los protestantes representativos de una lógica neoliberal de derecha y el formato de los comunitarismos autogestivos de la izquierda, ¿sí? Lo que es importante acá es que por más que haya estas, estas dos categorías, ¿sí? Tienen una concordancia que es sobre la existencia de una comunidad, ¿sí? Más allá de que sus enfoques y sus formas de pensar o de actuar, digamos, sean distintas y tengan perspectivas distintas, tienen una noción en común de esa existencia de la comunidad, ¿sí? Más allá de las diferencias entre las perspectivas que ellos tienen. Bien, y después se refiere más que nada al caso en Uruguay, ¿no? Y la integración de estas dos formas. Bien, estas dos formas, ¿qué es lo que van a traer? Hay
Una primera, que es la de los protestantes, perdón, que a lo que refiere es a un tipo de comunidad que existe en Estados Unidos, que lo que hacen es trabajar en base a la Biblia, ¿no? Entonces, eso genera una determinada comunidad. El pensar en ese tipo de comunidades e intentar que eso sea lo que acá suceda en Uruguay, él lo va a relacionar con la transnacionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta transnacionalidad? Bueno, buscar que esas comunidades que acá se dan sean como las de Estados Unidos, ¿no? En otra parte del texto el autor las describe, ¿sí? Imponiendo acá sus ideas, ¿no? Esto de empoderarse, de trabajar para construir juntos, digamos, ¿tá? Y después está toda la idea de la organización de vecinos que se autogestionan, intentan autosustentarse, ¿sí? Más allá del Estado, ¿tá? Entonces, lo que los autores van a plantear es que en Uruguay lo que está sucediendo es que hay como ellos dicen que es como una doble confusión, ¿tá? Porque se da como una combinación de estas dos miradas, ¿sí? Perdón, una pregunta. Sí. Sería eh, una mirada de la comunidad protestante y otra independiente del Estado, sería algo así. No, no escuché poco. ¿Sería como una de los protestantes? Una comunidad protestante y otra independiente con autonomía del Estado, ¿sería algo así, esas dos formas? No, en realidad una vendría a ser esta mirada, que la de los protestantes, que él la califica como la transnacional, y después estaría la local, que vendrían a ser estas organizaciones de vecinos, que se manifiestan y se organizan para autogestionarse o autosustentarse. Esas son como las dos comunidades, que en realidad no son dos comunidades distintas. Él las denomina como comunidad local y vecino. ¿Sí? No sé si quedó claro ahí. Bueno, supongo que sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien. El caso particular de las cooperativas, la pretensión de comunidad y sus contradicciones. ¿Ah? De un ideario cooperativista abierto a la sociedad, que se mostraba a la misma como un ejemplo a imitar hacia ciertas. André, perdón que corte. Estas recomendaciones pueden servir. ¿Me escuchan? Bien, Sí. Está porque Diego Bernis decía si podías volver a repetir lo de las comunidades. Bien. Estas dos miradas, para que voy a volver atrás. Estas dos miradas, que son la de los fieles de la comunidad de fieles de los protestantes, representativo de la lógica neoliberal de derecha, y el formato de los comunitarismos autogestivos de la izquierda, ¿tá? Lo que tienen en común es la concepción de una existencia de la comunidad. ¿Esa era la pregunta? ¿O la diferencia entre estas dos? Sí, allí preguntaba ambas miradas. A ver, ¿puedes volver a repetir lo de las comunidades? Supongo que refería a eso. Que también preguntaba Natalia. Que fue la respuesta, si no me equivoco. Iba por ahí. Ahí va. La primera, que refiere a los protestantes, está relacionada con una idea de comunidad propia de los Estados Unidos, ¿tá? Y en la segunda parte está relacionada con una idea del vecino propia de Uruguay. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Bien.
Capaz que aclarar nomás que en realidad lo que propone el autor es que estas miradas, si bien las coloca como dos puntos de oposición, es más como esto de la falsa oposición, la relación de la metonimia, ¿no? En que en última instancia, dice metonímicamente, van a tener una cuestión en común, que es lo que Andrea estaba entrando recién, ¿no? Me parece que eso es importante que quede claro. Se pone como una polarización de las, ya sea de las derechas neoliberales, por llamarlo por un polo, y los comunitarismos locales, autogestivos, para poner de la izquierda, para ponerlos por otro. Y el autor lo que va a decir es que estos dos polos tienden a mantener determinadas continuidades y cuestiones contingencias de espacio y de tiempo que en realidad pueden llegar a compartirse y no tanto a polarizarse, ¿no? Me parece que está bueno que quede claro eso, que son dos formas diferentes y le entra como a la cuestión en común. Bien. Después, ellos van a traer el ejemplo que tiene que ver con las cooperativas, ¿sí? Y lo que van a plantear es, bueno, se los voy a leer porque va a ser más fácil. De un ideario cooperativista abierto a la sociedad y que se mostraba a la misma como un ejemplo a imitar hacia ciertas formas de comunidad donde encontramos un claro adentro y afuera, y donde ya el afuera, el barrio, la sociedad en general, como un otro, en algunos casos monstruoso, del que habría que cuidarse en mayor o menor medida. Aquí se desnuda la paradoja de la comunidad, No, estás con el micrófono prendido. Vos también. Aquí se desnuda la paradoja de la comunidad. Si nos sentamos en un ideal comunitarista para realizar políticas públicas, podremos contribuir a la fragmentación. El hecho es que lo cooperativo parece abarcar en este caso la comunidad y la integración, cierta forma de segregación que siempre está implicada en la conformación de una comunidad y cierta forma de disolución de las diferencias que también es inevitable en la integración a una identidad mayor. Y la contradicción a la que parecería conducirnos esta conjunción no es fácil de resolver. ¿Qué es lo que va a estar, qué es lo que están planteando ellos acá? Bueno, esta acentuación sobre lo comunitario que tienen esta representación sobre las cooperativas y esta idea sobre las cooperativas, lo que va a hacer, y ellos ponen el ejemplo del complejo Escalarría, es fragmentar y dividir, hacer que esas barreras crezcan, ¿no? En pro de una comunidad que tiene determinados fines y necesidades, empieza a haber una fragmentación entre quienes están dentro de esa comunidad y entre quienes están afuera, ¿tá? Convirtiendo al diferente en un peligro, ¿sí? El que está afuera, el que no forma parte, en este caso, de esas cooperativas, empieza a ser peligroso con quienes están adentro, ¿tá? Y a aumentarse esa brecha, digamos, entre ese adentro y afuera, ¿sí? Bien. Después plantean la ineficiencia de la comunidad como sujeto y la inexistencia de la comunidad de Montevideo. ¿Tá? Bueno, como ya dije antes, ellos van a plantear que no hay una existencia de la comunidad, ¿sí? Sino que debe vérsela como algo a lo que se apunta. ¿Tá? Pero, como dice en la siguiente frase, perdón, debe vérselas como algo a lo que se apunta, pero que no existen de ellas en este espacio, ¿no? O sea, por eso ahí dice, el grueso de los barrios montevideanos y de las ciudades del interior del país poco tienen que ver con una comunidad concreta, ¿tá? Ya sea tradicional, protestante o cooperativista. ¿Sí? Acá lo que se puede entender es que no hay una existencia de la comunidad, pero deja por fuera la existencia de ella como una representación de los diferentes espacios, ¿sí? O sea, que nosotros leamos a Freiman y Rosal, no implica que, bueno, que en el ideario, en las ideas colectivas de
de los diferentes lugares a los que vamos, no haya una existencia de la comunidad, se nombra a la comunidad y se la tiene en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, ellos dicen, bueno, tal no existe y no se tiene en cuenta para más nada, ¿tá? Bueno, nosotros después vamos en el siguiente bloque, digamos, después del taller, vamos a ver cómo hay otra forma de pensar y de ver a la comunidad que va a permitir otras posibilidades que no lleven a decir, bueno, está, no existe, ¿sí? Y por eso él también la identifica como una ineficiencia, que es la primera parte, cuando dice la comunidad como sujeto cristaliza en el discurso a pesar de su completa ineficiencia heurística. Bueno, él plantea esta ineficiencia, pero no abre la posibilidad de pensarla desde otra forma. ¿Sí? Capaz que, André, una cosa que agrego nomás y que tiene que ver directamente con los enfoques antropológicos más tradicionales, es que esta referencia a la no existencia de una comunidad la ata a la noción de una comunidad en la que se abarcan los intereses comunes entre las personas, una ecología y una localidad común, un sistema o estructura social común, y que incluso a lo largo de esta parte que traía André inicial del texto, la pone incluso hasta como algo imaginario, sin la posibilidad de concreción, ya sea para las miradas nacionales como para las miradas locales, ¿no? Volviendo a esto de que para él ninguna de las dos supone la posibilidad real de hablar de una comunidad en términos, vuelvo a esto, tradicionalmente antropológicos, y ahí capaz que está la respuesta un poco a esto la respuesta no, el pre a esto que decía André, ¿no? De que en realidad, en última instancia, la no existencia de una comunidad no supone otra forma posible de verla a esta que tiene que ver con la antropología más tradicional. Y me parecía importante traerlo porque justamente ahí es donde después nos vamos a parar para trabajar sobre el resto de los autores que intentan superar esta cuestión más como tangencial, porque en esa mirada volvemos a esta mirada de la comunidad como sustancial. ¿Alguna pregunta acá? Sí, yo tengo una consulta. ¿Me escucha? Claro. Cuando dicen que las dos comunidades plantean por igual que existen, eso quiere decir, eso plantea la idea de que después en Uruguay no habría comunidades, porque ninguna de esas dos son específicas y se combinan y terminan no siendo comunidades. ¿Esa es la idea? No, en realidad la idea de existencia no refiere a una identificación de una comunidad, sino a una idea de que ya se parte como natural, digamos. La comunidad va a estar ahí, está ahí y se va construyendo en función de las personas que estén dentro de esa comunidad, digamos. ¿Ah? Capaz que ahí, Liber, podés desarrollar un poquito más. Yo capaz que no estoy siendo muy clara. No, simplemente para pensar en esto que traen los autores, esta noción que decíamos recién, por ejemplo, en el ejemplo de la cooperativa es clarísimo, se habla o se dice de una comunidad en relación a determinados términos, pero en los mismos límites que supone la propia comunidad, eso imaginado en términos comunitarios se rompe o tiene matices, no podríamos universalizarlo para todos los casos, ni mucho menos, por lo tanto, en la medida que cada conjunto de personas termina como manejando su particularidad, los autores van a decir que esa mirada de lo comunitario no se pone en juego, no habría una existencia de una comunidad, vuelve a lo mismo, en esos términos más tradicionales antropológicos que supone la mirada que traen los autores. Ahora, no dejan de existir en las formas de nombrarlo, en los intereses de los actores, en la idea que traen los vecinos respecto a un otro vecino que comparten lo mismo, las nociones que llevan a pensar en lo comunitario, ¿sí? Que es un poco lo que veníamos hablando hasta el momento, la posibilidad de pensar
a una comunidad con sentidos comunes, una comunidad con algo, con un objetivo en común. Bueno, lo que dicen estos autores es que eso en realidad no es tan así, porque hasta en las propias internas que están llevadas adelante, esta noción no podría sostenerse. Y trae el ejemplo de las cooperativas, que es un poco en lo que estaba André recién. Yo puedo agregar algo ahí, no sé si. Claro. No, también el rol que cumplen las políticas que empiezan a surgir a partir de las cooperativas, porque la idea que se tenía de las primeras cooperativas, en donde un propietario de una no sé, de un asentamiento de la cooperativa se iba y le dejaba a otro, y era tipo sucesión, o sea, no era que era propio de cada uno. Con con la intervención de políticas sobre sobre el espacio comunitario, es que se rompe esa idea de comunidad en la que se autogestionaba, por ejemplo. Entonces, debido a que hay gente que quiere sacar ganancia económica de su espacio en donde habitaba. Entonces ahí yo creo que se parte esa idea de comunidad y se podría ver claramente las dos ideas de comunidad planteadas anteriormente. Eso genera el primer problema. Y bueno, acá no, más que nada la intervención de la parte política. A lo largo por lo que explica el texto, hubieron como 3 intervenciones que se volvió a un espacio de comunidad autosustentada supuestamente, pero claro, el tema de los problemas por ejemplo, vecinales, de seguridad, de otras cosas, como que fueron volviendo a la intervención de medida. Entonces digo, a eso remite prácticamente el problema que plantea ahí el autor con respecto a la idea de comunidad. Maxi, capaz que a esto sumarle también la noción que trae sobre el cierre, en realidad, de la página 132, donde habla de que vos lo mencionabas como por arriba en relación a las diferentes posibilidades de ver el proceso también de las cooperativas. Lo que está bueno igual es pensar en que en última instancia esa cooperativa también está siendo, al momento que se constituye como cooperativa, funcional a determinado sistema, y no puede salirse de ese sistema en la medida de que se apropia de determinado espacio público, en este caso, para pensar la vivienda propia con las mismas características que supone la otra comunidad que tendía al capitalismo. Lo que es interesante de esto, y que me parece que los autores lo traen, es que está bueno, por ejemplo, pensar la particularidad de las cooperativas de vivienda y si es posible hablar de un bien común o en realidad lo que está puesto en juego, a ver, si es un bien común, estaría siendo un bien en última instancia, por lo tanto, no habría esa distancia en relación a la posibilidad de apropiarse, y la otra mirada implicaría, que lo vamos a ver después también, la posibilidad de pensar que haya, que lo común sea opuesto a lo propio, ¿sí? Y planteo esto porque lo vamos a retomar después. La cooperativa en su formato, para lo que están planteando los autores, tampoco dejan de jugar por fuera de ese mecanismo, incluso hasta cuando se manifiesta en comunidad, porque entran en la misma dinámica del sistema en el cual se están manejando. Y es allí que entran las contradicciones que generan que Freeman y Rosal planteen que no existiría una posibilidad de una comunidad más pura o como una comunidad como tal. ¿Sí? Es re interesante esto que traes, porque me parece que también es un poco la crítica de los autores en términos de la izquierda y la derecha en relación a los comunitarismos, ¿no? Nada, como para profundizar y para después ver si es posible establecer alguna distinción en cómo el problema de la vivienda, las cooperativas están suponiéndolo un bien común y dejan en el mismo marco la posibilidad de apropiación, o existe la posibilidad de esta fineza que traías vos en relación a ver cómo entendemos esa propiedad. Me parece que ahí hay, en relación a la propiedad, hay un tema que estaría bueno como profundizar, pero está bueno esto que traes. Comentar alguna cosita capaz ahí, no sé si se escucha, sí.
Sí. Está. Para mí se me corta un poco, entonces capaz que no se escuchaba. Retomar brevemente solamente en esto que venía la discusión, lo que decía Andrea al inicio, que se preguntaban Marcelo y Ricardo, el asunto de, entonces, ¿por qué apelar a la noción de comunidad si justamente no existe, según ellos, desde una perspectiva de entender a la comunidad como algo sustancial, con todas las características que dijo Lieber, que la antropología toma para lo que es una comunidad para la antropología, si tal cosa no existe en el Uruguay, ni en Montevideo, ni siquiera una cooperativa, que sería lo más próximo, tampoco lo es, porque hasta el propio mercado se mete justamente en todas estas relaciones de propiedad que decía Lieber, y entonces genera que tampoco logre conformarse como una comunidad, tampoco se conforma como una comunidad religiosa al estilo de lo que decía Andrea, ¿no? Que es el Se te cortó, formato de Jorge. comunidades fieles de Estados Unidos. Si todo eso no sucede en el Uruguay, ¿por qué se sigue apelando a la noción de comunidad? Va a decir, y entonces, sobre el final va a decir, busquemos otras nociones como la de ciudadano, etcétera. Entonces, me parece que lo interesante ahí para mantener como en esta cuestión es formas de entender se corta. Se cortó un poco ahí. ¿Vuelvo? ¿Ahora sí? De esta última idea, sí. Ah. Hace una crítica entonces porque no existe esa comunidad y porque es ineficiente hablar de comunidad, porque no aporta nada para una reflexión, pensar en algo que no existe, entonces habría que tomar otros conceptos y a su vez izquierda una noción de comunidad que en realidad no existe. Eso como me parece que está bueno como retomar de aquello que planteaba al inicio André. Es esta idea, Julieta, que cerraba, ahí se le cortó de nuevo, pero supone que esas nociones de la imposibilidad o de la imposibilidad de que se den las condiciones para hablar de esa comunidad ideal, por llamarlo de alguna manera, que maneja la... ¿Yo también estoy trancado? No te escucho bien. No, Liber, vos no. Se le cortó Entonces, a Jorge pila de veces. digo así, cierro esta idea que tiraba Jorge, que en realidad si se propone, que los autores mismos proponen que esto es un concepto en el cual no habría la posibilidad de existencia desde esta mirada antropológica que proponen, habría que ir hacia la búsqueda, ya sea por los caminos de derecha o de izquierda, no tendría sentido seguir hablando de comunidad, por lo tanto, habría que ir como hacia otras categorías que permitan una reflexión. ¿Sí? El punto que trae Jorge es que en esa no existencia de la comunidad, nuevamente lo que está puesto en juego es esa comunidad sustancial en términos antropológicos, como planteaba hace un rato yo. ¿Sí? Ahí radica un poco la problemática que vienen a atacar estos autores y que nosotros entendemos a partir de lo que proponen que en última instancia la superación de este concepto tampoco permitiría dejar que se siga hablando de comunidad. Acá ponen algunos ejemplos concretos, la comunidad valdense, las comunidades indígenas, eso no va a dejar de estar presente por más de que digamos que la existencia de la comunidad está o no está. Por lo tanto, esta reflexión superadora que traen los Marcelo y Ricardo encuentra su límite también allí, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros traemos a la mirada que proponen los autores. Capaz que está bueno seguir en lo que proponen los autores para poder después establecer como esta relación un poco más clara, pero en esa línea pensarlo. Y capaz que todas estas preguntas que ustedes están poniendo ahí, pensando en lugares o en espacios que refieren a comunidades, es lo que traíamos recién de esto, ¿no? De que ellos dicen, bueno, no existe, y se olvidan de todas esas representaciones que sí están circulando en los diferentes lugares, ¿sí? Como que deja por fuera eso y se va a otros conceptos. En vez de buscar como, bueno,
cuál es el enfoque que habría que tener o de la mirada que habría que pensar estas cuestiones para ver cuáles son las posibilidades de pensar en una comunidad. Y eso es lo que vamos a retomar con el segundo bloque de autores que hablan sobre esto. Bien. Bien. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir? Una cosa, perdón, antes de que también lo vamos a ir enlazando, porque estas cuestiones de cómo hasta ahora estos autores, ¿no? Que vienen trabajando o lo que está detrás de esto de idea de comunidad como algo sustancial, es interesante comenzar a afinar la mirada en, por ejemplo, en cuando me hizo acordar esto que decía Maximiliano, en esto en relación a políticas, porque teniendo ciertos conceptos de comunidad también se empiezan a abrir espacios, por ejemplo, en relación a lo que se espera de espacios, por ejemplo, de participación, lo que se espera por ejemplo, espacios públicos. Es como todo, después, si uno hace como una lectura de otros ámbitos, hay por detrás este tipo de concepciones o miradas, ¿no? Entonces está bueno empezar a afinar la mirada sobre de qué discursos circulan, capaz que detrás de un cartel, no sé. El otro día me paro, estaba pasado por una esquina, le saqué una foto, ahora no sé dónde la tengo, pero para mostrárselas, y entonces decía, espacio público, espacio de todos, ¿no? Como una cosa así, y estaba buenísimo porque, o algo de eso que me llamó mucho la atención, porque hay una concepción atrás también de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces que viene ligado a incluso a estas concepciones de comunidad, ¿no? Espacios de participación, nada, para que vayamos como observando, teniendo esto en cuenta, a ver qué vemos. Bien. Bueno, después con De Marinis entramos en la mirada sociológica, que la mirada sociológica lo que va a empezar a hacer es a construir un discurso sociológico que empieza a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Ah? Él lo que va a presentar son sociólogos clásicos, ¿tá? Que van a hablar de una determinada sociología, ¿no? Como Tonies, Durkheim y Weber, que lo que en un principio lo que van a hacer va a ser, a partir de dos objetivos, como dice De Marinis en el texto, lo que van a empezar a ver es empezar a indagar sobre los cambios que se venían dando a lo largo de la historia. ¿Tá? Empiezan a identificar cuáles fueron esos cambios, cuáles son los rasgos más significativos, que generan estos cambios y que construyen tipos ideales de relaciones sociales. ¿Tá? Estos conceptos después van a servir para describir diferentes formas de agregación. ¿Sí? En todos los casos, a partir de esta relación comunidad-sociedad, ¿no, Andrés? Sí. Sí, siempre en De Marinis lo que siempre vamos a estar viendo es ese par dicotómico que él denomina de comunidad y sociedad. Lo que va a ir haciendo es un recorrido en función de los diferentes autores sobre el planteo de una mirada y de la otra y cómo una constituye o no a la otra. ¿Sí? Bien. Comunidades y sociedades en Tonies. Las distintas voluntades humanas mantienen entre sí múltiples relaciones. Cada una de estas relaciones representa una acción mutua, ya que una de las partes es activa o dadora, mientras que la otra es pasiva o receptora. Dichas acciones son de la naturaleza que bien tienden a la conservación, bien a la destrucción de la voluntad u organismo diferente. Esto es, ¿son positivas o negativas? Este estudio tendrá por objeto de investigación solamente las relaciones de afirmación recíproca. La relación misma, así como la asociación resultante, se concibe aquí bien como vida orgánica y real, característica que es esencial en la Gemeinschaft, que es como denomina comunidad, bien como imaginaria y mecánica, es decir, concepto de Gesellschaft, sociedad o asociación. ¿Sí? Bien. Él lo que va a hacer es plantear una relación entre la comunidad y lo orgánico, ¿sí? Relacionando
relacionado con uniones que tienen que ver con lo natural, lo sanguíneo y una sociología con lo mecánico, como lo que permite un funcionamiento de los individuos que no tiene que ver con esta unión natural. ¿Tá? Nosotros vamos a estar unidos naturalmente a determinado núcleo y que va a tener más que ver con la naturaleza de esa unión, y con lo sanguíneo, por ejemplo, que es una de los ejemplos que él pone, y a su vez la sociología va a entrar a generar un vínculo con esa gente con la que yo no tengo esa unión natural. ¿Sí? Están o no con otros para determinado fin. ¿tá? Cuando yo me uno a determinada persona para lograr un fin, ¿sí? Y esa unión es el medio para lograrlo. ¿tá? Esa es como la función que va a identificar en la sociología. Bien. La naturaleza y el cuerpo físico en el centro de la explicación de la comunidad. De acuerdo con las explicaciones preliminares, la teoría de la comunidad parte del supuesto de la perfecta unidad de voluntades humanas en tanto que condición original o natural que mantiene a pesar de su dispersión empírica. Esta condición natural se manifiesta en múltiples formas a causa de la dependencia de la naturaleza de la relación dada entre los individuos diferentemente condicionados. La raíz común de esta condición natural es la cohesión de la vida vegetativa en virtud del nacimiento y del hecho de que las voluntades humanas, en la medida en que se relacionan con un cuerpo físico definido, se encuentran y quedan engarzadas entre sí por la herencia y el sexo, o bien hallan su engarce en la necesidad. Tienen estrecha relación en tanto que afirmación directa y recíproca. Está representada en su forma más intensa por tres tipos de relación. Relación entre la madre y el niño, relación entre marido y mujer en sentido biológico, natural o general, y relación entre hermanos y hermanas, es decir, entre aquellos, al menos que se saben descendientes de la misma madre. ¿tá? Acá lo que va a haber es una comunidad donde el germen de lo comunitario es, por ejemplo, la relación madre-hijo. ¿sí? El núcleo de la familia es lo más básico de la comunidad, entonces tiene que ver con lo natural. A esa comunidad, digamos, no es posible llegar ni pensarla si no es de una de esas maneras. Plantea un tipo de voluntad natural y orgánica, que después va a ser diferente el tipo de voluntad que va a presentar desde lo sociológico. O sea, está como, esa voluntad está como por fuera de la persona, digamos. ¿tá? Tiene que ver con la naturaleza y con lo orgánico y el lugar en donde nací. ¿sí? En el ejemplo de la madre y el hijo. Se ve a la comunidad como opresora, pero da una cierta seguridad e identidad, ¿sí? Porque uno nace en determinado lugar y por nacer allí tiene determinadas características, ¿tá? que no me permiten salir de ese lugar, pero a su vez me dan una identidad propia. Vos nacés en un lugar y ya sos y esa identidad ya la tenés naturalmente, digamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé si en el chat están preguntando o no. ¿Sí? Un ejemplo de esa, ¿cuál podría ser? ¿De esa cuál? Perdón. Lo que tiene que ver con lo sanguíneo. O sea, ¿qué tipo de comunidad puede llegar a ser? Ser uruguayo. No, lo que tiene que ver ellos, lo que lo van a reducir es al núcleo familiar, por ejemplo. ¿tá? Lo que tenga que ver con esas relaciones que son sanguíneas. ¿Sí? Propone un corte histórico donde lo social
irrumpe en los tipos de relaciones más elementales, o sea, en las relaciones que existen en lo social, para pensar nuevos tipos de relacionamiento que lo distancian de lo comunitario, porque justamente ponen en juego cosas que se van por fuera de esa razón inicial o condición original o natural. Lo que se pone en juego ahí es justamente que lo natural en este sentido tiene que ver directamente con la relación, por ejemplo, entre lo biológico como lo natural, es decir, lo sanguíneo es la relación que sostiene esos lazos cercanos, y desde ahí se podría estar hablando de comunidad en la medida que esos lazos son dados por estas condiciones originarias. Lo sociológico irrumpe en esto, en este par dicotómico que traen acá, y entra en juego otro tipo de relaciones que no están dadas por esa cercanía sanguínea, por esa cercanía de madre e hijo, por esa cercanía de relaciones. Entonces, la ruptura es lo que pone en juego acá el Tonies en esta formulación de la comunidad y la sociedad como par dicotómico. En este sentido, podríamos estar pensando en los orígenes de la sociedad, es decir, cómo aparece la sociedad en juego. Bueno, una vez, que lo traía André en términos temporales, pero aparece una vez que se rompen esas relaciones más cercanas o que empiezan a aparecer ciertos tipos de relacionamientos que exceden estas formas, que no le pueden dar más sustento a esas relaciones que empiezan a aparecer con la conformación de la sociedad, y obviamente a partir de que empiezan a aparecer, obviamente después con el tiempo se va sucediendo, las relaciones con el capitalismo, el socialismo, la posibilidad de pensar todo lo que tiene que ver con la modernidad. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, viene a romper con esa lógica inicial donde lo original, o mejor dicho, esa relación sustancial está dada a partir de ese vínculo orgánico, ¿sí? Por eso la ruptura entre la sociedad y la comunidad lo pone en esos términos, que el recorrido que vamos a ir haciendo por los diferentes autores la va a ir ubicando en diferentes lugares. De Tonies es importante decir que reconoce en esa relación comunitaria, donde los lazos son los familiares, donde la biología es lo que se pone en juego para determinar esa cercanía, lo natural, pasa a encontrar su par dicotómico en la sociedad, en términos de que regula otro tipo de relaciones, como pueden ser a futuro las comerciales, es decir, no hay ahí una relación directa en términos orgánicos, ¿se entiende? Por ejemplo, el vínculo que tiene con Espartano, por ejemplo, ahí rompen esa dicotomía, ¿no? Creo que eran los espartanos o los griegos. El tema de la dependencia ya no es más la comunidad, lo biológico, sino el ser importante para la sociedad. O sea, que ya no pertenece a esa comunidad, sino a la sociedad. Creo que el caso que le pone el tema de mueren, por ejemplo, no tiene sentido también. Realmente si murieron en batalla para el por ya. No sé si ahí se rompería lo biológico y lo de dependencia. Ahí no. Como traigo papás, no sé, a mí se me corta pila, pido disculpas, pero bueno. Que me parece que está interesante, y con esto que vos traías, Maxi, justamente que esa mirada uno podría ver en los espartanos, rompe la biológica, y si uno se pone a pensar que los griegos tenían dos formas de nombrar el cuerpo, zoe y bios, en donde una era la que se compartía con el mundo de los animales o de las plantas, y el otro no era el propio del hombre, que era la forma de vida, o sea, lo que tenía que ver con la cultura y la política. Acá, esa es la mirada de los griegos y la mirada que tiene sobre el cuerpo. Acá en Tonies, donde esa noción de comunidad que forja, si se quiere, la propia sociología en sus inicios, muestra en realidad cómo ata
esas dos cosas en la biología, o sea, la comunidad en la que se para en sus inicios la sociología, por lo menos, ¿sí? Que por el bios, si pensáramos en los griegos. ¿Está bien? Se te cortó un poquito, Jorge. Voy de vuelta. Es la comunidad que trae de Toñez en esos inicios de la sociología, está más pensada sobre lo biológico, sobre lo que uno podría decir la zoé de los griegos, que sobre el bios de los griegos, si se quiere, ¿está bien? Entonces, y no es menor la fecha en que de finales del siglo XIX, ¿no? Y esto se arrastra de principios del XX, cuando la biología también se establecía como parámetro que definía qué era lo natural y era la que marcaba cuál es la naturaleza del hombre, que tenía que ver con lo físico, tenía que ver con lo fisiológico, etcétera, ¿está bien? Ahí también se va constituyendo en inicios del siglo XX la educación física, muy cercanas. Entonces, eso como para poder pensar. Se corta. Sí, sí, un poquito, pero igual. Si no, cine mudo sale. Tenemos, no, pero que está, esto que decías vos, claro, y en esa época también la necesidad de generar, por ejemplo, un objeto de estudio y demás, también termina decantando en esto de, bueno, definir qué es comunidad, qué es sociedad, qué es no sé qué, ¿no? Por parte de la sociología, ¿no? O sea, es como todo un contexto. Está bien interesante porque marca en muchos aspectos. Sí. Marca incluso elementos que nos pueden afectar hoy en día en relación a la enseñanza y que ponen en tensión, pero después lo vamos a hablar más adelante, esto de nuestra acción en el entorno comunitario, ¿no? Que hay cosas bien interesantes ahí también. Sí, y capaz que ahí que justo a Jorge se le cortó en esa parte, pero que es interesante tener en cuenta esta relación que hay sobre la forma de pensar a la comunidad del orgánico, como él decía recién, y la coincidencia que hay entre esa perspectiva y la creación de la educación física. ¿Ah? Esa relación ahí que fue justo cuando se cortó, está bueno que les quede ahí como colgado porque después lo vamos a ir trabajando y bueno, y a su vez también esta relación entre un cuerpo orgánico, la llegada del pensar, digamos, a la educación física y a nuestra disciplina, que también la van a encontrar en los textos que estamos complementarios de Escarlato y Seré, ¿no? Bueno, está bueno como encontrar ahí esa relación como para ir pensando también las prácticas en cada uno de los espacios. ¿Sí? Bueno, seguimos. Durkheim va a plantear una invención desde lo social y lo que va a empezar diciendo es que lo social no siempre existió. ¿Sí? Que esta invención va a tener que ver con las diferentes relaciones que se fueron dando en lo social, ¿no? Estos contratos o acuerdos racionales que se fueron haciendo, ¿sí? Es una invención que no existió siempre, que se fue dando a medida que fue como necesario empezar a generar esos contratos. ¿Ah? Él lo que va a decir es que estas invenciones lo que van a hacer es generar un cambio en la solidaridad, ¿tá? Un cambio en una solidaridad que estaba basada en condiciones similares, que él va a denominarlas como formas elementales, ¿tá? Pasan a responder a una solidaridad orgánica, ¿tá? Que esta solidaridad orgánica va a estar regida por la división de trabajo. ¿Sí? En un principio, en estas formas elementales que él plantea, lo que va a estar sucediendo es, no quiero decir un horror que después aparezcan parciales, pero como un funcionamiento en bloque, digamos, ¿no? No había división de tareas a la hora de funcionar, digamos. ¿Ah? En la solidaridad orgánica sí van a empezar determinadas tareas para cada una de las diferentes personas. ¿Tá?
Esto va a hacer que se pase de esa solidaridad, perdón, hoy lo dije mal, estas formas elementales son la solidaridad orgánica. ¿Ah? Perdón, no lo había dicho bien. Voy de nuevo. Las condiciones, estas condiciones similares, que son las formas elementales, responden a una solidaridad orgánica. ¿Sí? Entonces, esta solidaridad orgánica, que va a estar regida por la división de trabajo, ¿sí? Lo que va a hacer es que se empiece a configurar esta noción de individuo, ¿tá? Como fundada como una totalidad en sí mismo y que comienza a funcionar desde una noción de la propiedad privada, ¿tá? Y por tanto del capitalismo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a haber especializaciones en cada una de los diferentes trabajos que se van a estar generando. Y ahí es donde él marca la diferencia entre la solidaridad mecánica, que era la inicial, la que tenía estas formas elementales, y la solidaridad orgánica. ¿Sí? ¿Entendió? Porque me parece que en un momento me cruzaron ahí los cables. No quiero que quede... Nadie dice nada, se entendió. Bien, sigo. Bueno. Lo que va a decir de Marinis es que más allá de que él no se refiera a comunidad y sociedad, ¿tá? Que es este par dicotómico del que veníamos hablando, que él va a describir durante su texto, más allá de que no se la mencione de esa manera, él identifica una relación entre esa solidaridad mecánica que tenía que ver con esas formas elementales con una comunidad, ¿tá? Volviendo a lo que hablábamos recién, ¿no? Con estas relaciones más de núcleos naturales, ¿sí? De núcleos más, así como lo dice él, elementales, ¿no? Es como si fuera la figura como más chica, que después empiezan a especializarse y a hacer esa división de trabajo que va a tener que ver con la propiedad privada y un individuo que se va como fortaleciendo cada vez más, ¿sí? Con esta solidaridad orgánica. ¿Bien? Bien. Acá no sé si Jorge o Liber quieren tomar la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Capaz que recogiendo un poco lo anterior, me parece que puede estar bueno hacer como esa idea nuevamente, traer de nuevo esto en que nuevamente la comunidad y la sociedad y lo que viene a irrumpir en eso como lo social, o sea, esta invención de lo social que se coloca posteriormente como en esa solidaridad orgánica en relación a la división del trabajo, nuevamente coloca a lo comunitario y a lo social como cuestiones sustanciales, como cuestiones que están y que aparecen, se ponen en juego. La última postura que trae de Marinis al respecto tiene que ver con que lo podemos incluso relacionar con el planteo que posteriormente, que ya fuera trabajado en relación incluso con esto de las diferentes formas de entender lo comunitario, la antropológica, más desde la psicología y la que tiene que ver ahora que estamos abordando desde lo social.
esta noción de Weber de poder pensar en que la comunidad estaría en aquellos elementos o acontecimientos extraordinarios o que fuera de lo cotidiano que son disruptivos a esa nueva solidaridad orgánica donde todo tendría, lo que no puede dársele sentido en esa gran noción de lo social, tiende a pensarse desde esa proyección utópica, y ahí en realidad es donde nuevamente podríamos ver un nuevo matiz en cómo se presenta la comunidad. Aparecería en esos espacios donde los acontecimientos excepcionales, extraordinarios y extracotidianos son de carácter disruptivo, con esa mirada más orgánica definida en lo social, ¿sí? Entonces, la posibilidad de pensar esa proyección utópica tiene que ver justamente con el grupo de individuos o que no están o que no tendrían una representación real en ese plano de lo social. Aparecería esta noción ahí también de proyección utópica, ¿no? Me parece que es el nuevo corrimiento o la nueva idea que se propone en relación a la relación social o sociedad-comunidad. Un poco es la última mirada que plantea De Marinis en términos de este recorrido por el par dicotómico, y que, bueno, en cierta medida, nuevamente aparecen a partir de la posibilidad de concretarse o no concretarse la relación entre sociedad y comunidad. Por eso es que estamos pensando este recorrido también en el marco del primer grupo de autores en el cuadro. Una consulta. Sí. Hola, sí. O sea que comunidad para Weber era, o sea, habían como ese sentimiento subjetivo, habían cosas más como más estancas, tenían mucho más cosas en común, esa comunidad, sea cual fuese. Pero hoy sería, por ejemplo, el ejemplo que ponen de que una comunidad puede no tener un límite geográfico, puede ser un conjunto de gente que juega online, y que están en distintos lugares y tienen solamente esa cosa en común. ¿Eso sería una proyección utópica? ¿Eso sería una comunidad hoy en día? No sé si se escucha, pero Sí, se escucha. bien. Lo de la proyección utópica tiene que ver con que De Marinis va a tomar de Weber como vamos a decir, dice que hay como tres lugares o tres dimensiones que Weber analiza para pensar la comunidad, y la tercera, va a decir, es como de proyección utópica. De una relación con respecto a la acción social, con una regla con respecto a la acción social, porque Weber se recorta. Intento ir de vuelta. Perdonen, pero justo hoy tengo problemas de conexión. Después intento de escribirlo, pero en Weber habla más de comunización y de socialización que de comunidad y de sociedad. ¿Por qué? Porque piensa más en términos de acción social. O sea, la comunización son las relaciones tendientes a la cuestión más subjetiva, afectiva, tradicional. Y la socialización son las relaciones más tendientes a los contratos, a los arreglos de utilidad. ¿Está bien? Entonces, en esa cuestión de que no es lo de Weber no es tanto atado a la descripción de una situación, si se quiere, como es en Toñez, sino más en relación a cosas que pueden convivir a la vez, las relaciones de comunicación y las relaciones de socialización. Hay, si se quiere, una puerta de pensar aún la comunidad como cierta utopía, como cierta
como con algo las acciones sociales. como algo también alcanzable, es decir, en esa posibilidad de un volver a un accionar cercano, en ese par que se proponen. Claro. O sea, no es algo que quedó atrás, es algo que puede hoy en día aún pensarse. O sea, algo no tan impuesto. Que dicen en Weber. En la posibilidad de que la voluntad de los individuos que quieran dar un nuevo sentido a lo que no lo tiene podría ser lo que retome esa idea de comunidad. Por eso esto yo iba a plantear que no estaba tanto en términos de lo que se pueda llegar a generar en una nueva cuestión social en términos de los gamers, los videojuegos, esto, lo otro, en realidad, en la medida, primero que aparece posterior al planteo, pero en la medida que pudiera estar pensado de ese carácter disruptivo, lo que yo veo del planteo se aleja de todas formas de esa proyección utópica, porque a lo que hace referencia a Weber justamente es a la posibilidad de un retomar cierto sentido más allá de esa irrupción de lo social. Ok. Una pregunta más. Jorge les va a escribir ahí por el chat, que le cortó, por algunos comentarios que están apareciendo. Bien. Después de Marini va a pasar a hablar sobre la definición de lo social, el adelgazamiento y la economización del Estado. ¿Ah? Ahí en el texto da toda una explicación de cómo se da ese adelgazamiento y se puede hacer referencia un poco a lo que plantea Freiman y Rosal, perdón, en referencia al Estado, ¿sí? Donde el Estado es como un articulador que lo que hace es generar recursos o políticas o acciones de determinadas cuestiones para que otras organizaciones las lleven adelante. ¿Sí? Bien. Mostrando de esta forma un adelgazamiento de este Estado. El Estado lo que va a hacer es realizar una economización de los medios de gobierno. ¿Sí? Eso lo que va a generar es una cuestión central en la articulación que él va a llevar adelante. ¿Sí? Ese adelgazamiento, esa economización de los medios de gobierno va a llevar a otra forma de gobierno, a otra forma de articulación del gobierno con las diferentes acciones que se llevan adelante. ¿Sí? Esta cuestión la vamos a retomar después en Tardarelli y Rosenfeld cuando hablemos de participación. ¿Sí? Que las autoras lo que van a hacer es todo un análisis de las diferentes políticas que plantean, que se proponen y cuál es su relación con el Estado. ¿Tá? Acá lo que va a pasar es que se van a resignificar algunas tareas del gobierno, o sea, va a haber determinadas tareas que se hacían de una forma y van a empezar a hacerse de otra y van a implicar otras cosas. Y a su vez va a haber otras tareas que van o a dejarse de hacer o a crearse. ¿Sí? Esta economización lo que va a hacer es una modificación en la forma de llevar adelante determinadas tareas, en crear otras y en eliminar otras más. ¿Sí? Entonces, lo que esto genera es un abandono de responsabilidades en los lugares más vulnerables, ¿sí? Porque estas modificaciones o resignificaciones que hay sobre determinadas tareas
se dan en determinados lugares en particular, ¿sí? No son generales, digamos, o globales, ¿sí? No es tanto un abandono en realidad, sino como una complejización de lo público y lo privado, ¿sí? Ahí la idea de público y privado empieza a conformarse de otra forma, ¿sí? Y vuelvo otra vez a esta relación de la paraestatalidad de la que hablaba Rosal, ¿sí? Ahí empieza a haber un manejo de una forma de Estado y de articulación con otras cuestiones que lo privado empieza a entrar ahí en funcionamiento y empieza a generar un cierto mercado en el Estado, ¿sí? En el funcionamiento del gobierno. No sé si hay alguna pregunta. Ellos, perdón, de Marinis, a lo largo de su texto, una de las cosas que va a ir planteando y cuando van definiendo y enmarcando ambas cuestiones de la comunidad y la sociedad, lo que van a decir es que en el momento que irrumpe la sociedad, digamos, construye todo esto que veníamos hablando, eso empieza a conformar y a tener mucha más fuerza porque empieza estas divisiones de trabajo y esta configuración del individuo empiezan a tener cada vez más fuerza y hay una relación ahí con la libertad, digamos, y con liberarse de esa opresión que generaba esta comunidad natural que plantea Toñez. Entonces, esa sociedad empieza a fortalecerse y él lo que va a plantear es como a medida que se va fortaleciendo lo social, lo comunitario se va debilitando, ¿sí? Y en un momento, lo que él dice es, pero en realidad esa comunidad no desaparece, en un momento desaparece. Entonces, en el momento que empieza a aparecer este estado adelgazado y que las relaciones empiezan a ser como más blandas, digamos, bueno, hay como una reinvención de la comunidad, ¿sí? Por un lado, desde arriba, las iniciativas de este estado adelgazado apelan a las comunidades, apelan a los activismos y la participación, mientras se desembarazan vertiginosamente de un punto de vista social. Las nuevas tecnologías de gobierno neoliberales tienden a gobernar a través de la comunidad, pero hay además otra dimensión en esta operatoria de reactivación de la comunidad, y es justamente la que procede desde abajo. Son individuos, son agrupamientos, son familias, son tribus que construyen sus identidades y organizan sus opciones vitales. El juego entonces es doble. El Estado apela a las comunidades, se dirige a ellas y de algún modo promueve su constitución y su participación en tareas de gobierno, y por otro lado, las comunidades se autoactivan para conformar sus perfiles identitarios, recrearlos a través de la diversidad de prácticas y articular sus demandas a autoridades de diversos tipos. ¿Hay alguien que pidió la palabra? ¿No? Bien. Seguimos. Entonces, bueno, acá un poco lo que va a plantear es esta forma de iniciativas, digamos, desde arriba, ¿no? Una forma de manejo del Estado que va a estar como impartiendo de alguna forma en esta articulación y en estas acciones políticas que va a estar articulando desde su lugar, pero en conjunto con otras organizaciones, ¿sí? Y señales que van a venir desde abajo, ¿sí? Desde un interés a quienes les llegan esas políticas que el Estado va a estar impartiendo, digamos. Bien. Como para cerrar, no sé si alguien quiere agregar algo de los profes, de los estudiantes.
quieran sumar ahí, o si hay alguna pregunta más. Buenas, acá yo tengo una pregunta. Emiliano habla, ¿se escucha bien? Sí. Puede ser que capaz no se maneja el mismo concepto que el autor anterior de comunidad, pero puede ser que sea un poco contradictorio con lo que plantea el otro autor de que en Uruguay, por ejemplo, no existen comunidades y acá se está planteando que se está retomando las comunidades, una reinvención de la comunidad. Capaz que no queda clara la pregunta o lo que no sé si se entiende bien. No escuché la última parte. No se escuchó. Que viste que este último autor como que plantea una reinvención de la comunidad, como que están reapareciendo las comunidades, obviamente no con un sentido estrictamente igual al anterior de comunidad, las comunidades que existían antes, pero sí que hay como una reinvención de la misma. Sí. Y la autora anterior, como no me llama el nombre, Rosal, planteaba que en Uruguay no existían comunidades. O sea, por lo menos, no sé si se refiere al mismo concepto de comunidad, porque me acuerdo que Liber dijo el sentido de comunidad estrictamente antropológico, y no sé qué sentido de comunidad sería este nuevo, tal sociológico obviamente, ¿no? Pero no sé si tiene punto de conexión y se podría decir que tal, según esta nueva autora que vimos recién, no sé, no existirían tampoco acá en Uruguay. No sé si quedó claro. Me perdí un poco yo en la explicación también. No, en realidad cuando se... Perdón, no sé. Dale. No, que espero poder responder. Pero más allá en esta mirada, ¿no? De que está ahí en el cuadro que lo vemos de comunidad como sustancia y como propiedad, más allá del análisis que hace cada uno de los autores, ¿no? Citando unos y otros, planteando ya sea la existencia o no existencia, o un adelgazamiento, o una cosa como un empobrecimiento y demás, todos de fondo tienen como concepto de esto de la comunidad esa cuestión que dice más abajo en el cuadro como sustancia que existe por sí misma, ¿tá? Como algo, sí, como algo sustancial en realidad, ¿tá? Entonces, más allá como del análisis que haga, que cada uno, porque cada uno aporta su mirada, también en relación al tema, de trasfondo existe esta noción de comunidad como sustancia. No sé si respondo, si no busco otra manera. A ver, entendí sí eso de lo que está en común o el trasfondo que comparten ambos autores, los tres, perdón, pero claro, mi pregunta más iba por esto de que viste que el autor anterior decía que en Uruguay no existían las comunidades, tal como se piensa. Pero este nuevo autor dice que hay una reinvención de las comunidades y en ese sentido como que me queda un poco no claro, o en todo caso son autores que plantean cosas contrapuestas. Cada una de las perspectivas supone diferentes formas o conformaciones de lo social, de la comunidad en este caso, y sin duda, desde el punto de vista social, lo que se pone en juego es la oposición sociedad-comunidad para definir a la comunidad. Por lo tanto, hay una diferencia en relación al planteo de Rosal, en el sentido que Rosal dice que esa posibilidad de la comunidad tradicional no existe. En ese sentido son como dos puntos que sí, que son planteos diferentes. Pueden tener alguna conexión en relación a estos movimientos que se marcan desde el par dicotómico sociedad-comunidad, ¿sí? En la medida en que la posibilidad de pensarlo como par dicotómico ya está suponiendo cierta existencia, ¿sí? En el planteo de Rosal, la comunidad no está dada por el par dicotómico, sino que en realidad está dada por cierta esencia comunitaria que estaba planteada en formas, estructuras y formatos concretos, que quizás es un poco el planteo inicial de Toniet, donde recupera esta noción de lo orgánico como forma estructural de esa comunidad que se ve perdida frente a, o mejor dicho, que se ve como opuesto a las relaciones que irrumpen de la sociedad como forma de funcionamiento. A partir de ahí, el planteo desde lo sociológico recorre un carril que tiene que ver con dónde se pone el foco de funcionamiento en ese par dicotómico, y la sociología va a decir, nosotros vamos a definir que ese par dicotómico está en funcionamiento, pero lo que se puede generar o lo que se puede estudiar va a ser la sociedad, y Rosal va a decir no existe la posibilidad de una comunidad
por llamarlo de alguna manera, en sentidos tradicionales. Por eso es importante ubicarlos cada uno como en su eje. De hecho, si vamos como en las otras anteriores, Montero decía que iba a existir en la medida que se reconociera en la palabra de las personas que están en ese espacio, entonces podría haber una comunidad en ese diálogo, ¿sí? O sea, son 4 formas, por llamarlo de alguna manera, que nosotros identificamos de ver la comunidad, que tienen como común entre sí, o sea, como línea que podríamos decir comparten, es esta noción de que ya sea ante la negación, como en el caso de Rosal, o ante la posibilidad de conformar un par dicotómico en el caso sociológico, o la posibilidad de pensar la objeto o sujeto de las relaciones, que se acerca más al diálogo de Leuckovich y Montero, comparten que para hablar de comunidad habría la posibilidad de decir existe una relación concreta a la cual podríamos llamarle comunidad. Esa relación concreta a la que se le podría llamar comunidad tiene que ver con los factores que fuimos manejando hasta el momento. La relación para la sociología arrancó más como en esta cuestión de los vínculos sanguíneos y fue como llevándose a partir de las irrupciones de los diferentes modos de los sistemas a una relación comandada por una división del trabajo. En Leuckovich la posibilidad es la posición en términos de autodeterminarse comunidad era el eje central. En Rosal la no existencia pone de manifiesto qué se tiene que tener para ser comunidad, y en el caso de Montero, la posibilidad de que los actores se autodefinan y tengan un objetivo o una finalidad en común. ¿Sí? Ahí habría como 4 formas de entender diferente este concepto, o de poder entrarle a este concepto de comunidad, que tienen en común que para la existencia o no del concepto se habla de una sustancia o de ser propietario de algo. ¿Sí? Hay algo de lo que nos hacemos propietarios para hablar de comunidad. Compartimos algo para poder hablar de comunidad, cosa que no va a ser igual en los autores que vamos a trabajar a partir de las otras clases. ¿Se entiende ahí? Sí, quedó bastante claro. Creo que te seguí. Bien, Gracias. un poco para ir cerrando, la idea de presentar este cuadro es ordenar un poco las ideas y el recorrido que estuvimos haciendo la semana pasada y esta, y a su vez traer esta cuestión de, la idea es presentar a los autores y que estas ideas estén circulando entre nosotros mientras estamos trabajando en los diferentes espacios, ¿sí? Pero no es para tomar una postura absoluta de decir, bueno, nosotros nos vamos a parar desde acá y vamos a trabajar desde acá. La idea no es esa con esta presentación ni con las presentaciones que vienen, sino que sirvan para poder identificar cuáles son las cuestiones que están circulando en los diferentes lugares donde nosotros nos vamos a encontrar con otros actores, con otras instituciones, ¿sí? Porque a medida que nosotros logremos identificar, bueno, acá está sucediendo esto, vamos a poder realizar un análisis desde las diferentes perspectivas que los autores nos plantean para ir entendiendo qué es lo que realmente ahí sucede y ver cómo podemos trabajar en base a eso, ¿sí? No es encontrar respuestas absolutas a lo que ahí pasa, digamos. Capaz que agregando, André, a este planteo que haces, me parece que es importante. Vamos a trabajar con Expósito, que ya están los textos ahí en la vuelta, para que ustedes puedan ir accediendo y que le vayan entrando a los textos con 2 semanas para el próximo teórico, porque es una lectura un poco más densa que las que presentamos hasta ahora. Pero una cosa que está bueno quedarnos como enganche o como forma de seguir leyendo Expósito es que justamente la posibilidad o la imposibilidad de realizar una comunidad, o sea, de la existencia de lo comunitario, es lo que para las miradas que vienen a futuro, las que vamos a ver en las próximas 2 clases, es lo que posibilita justamente hablar de comunidad. Es decir, si yo pongo en juego un límite en el que lo comunitario existe o no existe, es justamente lo que me va a permitir en adelante pensar
la relación de existencia-no existencia en la comunidad. Ese es el planteo de Espósito y es un poco más complejo de comprenderlo, lo vamos a ir abordando, trabaja desde la filosofía, pero es importante quedarnos con esto. La negación de una comunidad, como la posibilidad que plantea Rosal de negar la existencia de la comunidad, para Espósito justamente es lo que nos permite hablar de comunidad. Lo vamos a ir viendo, me parece que es una cuestión que está bueno quedarnos como link, como enganche de lectura, más que como posibilidad de comprenderlo hoy, porque vamos a entrar en algunos elementos que tienen que ver directamente con las estructuras, la posibilidad de un lenguaje, de cosas, límites en el que el lenguaje puede llegar a nombrar, y lo decía Jorge en la primera clase, esto que tiene que ver con la relación intrínseca para existir. Bueno, la teoría y la práctica, yo planteaba que estaba bueno quedarnos como con esa relación para poder retomar en el resto de los textos. Justamente a partir de esa relación de existencia-no existencia es la que Espósito va a basar su posibilidad de hablar de lo comunitario desde otro enfoque diferente al ser propietario o encontrar en la comunidad la posibilidad de existencia a partir de una sustancia, de algo que pueda palparse, definirse, negarse o realizarse. Va de lectura para la próxima clase masiva, prólogo y capítulo 1, nada en común. Lo vamos a subir ahora en breves para que ya empiecen a posibilidad esa lectura. Bien, si no hay ninguna pregunta. Una pregunta, sí. Con respecto a la clase que viene. ¿Nos conectamos al link? A este link. Te escucha medio mal. ¿De nuevo? A ver si se escucha. Sí. Ahora. Ahora sí. Con respecto a la clase que viene, si en los talleres es entrar a este link, al link que pongan y ya entramos al taller, o van a pasar los links por separado, ¿cómo va a ser? Natalia, vos estás conmigo, ¿no? Sí. Está. Ahí tienen ya en el EVA, tienen, o sea, una cosa que decía Liber es que los orientadores, o sea, diríjanse a la pestaña de cada orientador porque ahí les van a informar por dónde va a ser. Ahí, si ustedes entran, ahora yo ya les puse el link, ¿está? Y les cuento de que siempre nos vamos a conectar por ese lugar. En cada uno de los espacios de cada orientador, de las secciones, digamos, las pestañas, van a encontrar el link con el que nos vamos a encontrar con los estudiantes en el momento de los talleres. ¿Sí? Bien. ¿Ninguna pregunta más? ¿O alguna pregunta más? ¿No? Bueno. No, con respecto a lo que estamos dando, no, yo es más que nada para Mariana. Espero que tenga. Sí. ¿Qué? Perdón, no entendí. Espero que si alguno tiene duda, y espero lo último. Dale. Igual creo que nadie tenía ninguna pregunta, me parece. Dale nomás, Maxi. Los dejamos a ustedes, Mariana. Ah, bueno. Mariana, la consulta es, viste que